Y eso, bueno, pues da idea también un poco también del poder español en aquella época, es decir, que se estaba jugando el todo o nada, en definitiva, en el corazón de Europa, es decir, Claro. no. Hablamos de caminos y este libro que usted nos presenta, Una pica en Flandes, es una vieja expresión esto de una pica en Flandes, ¿no? Siempre se ha dicho poner una pica en Flandes. Claro, se decía más difícil que poner una pica en Flandes, porque realmente, pues, llevar en aquella época una pica, un soldado, a Flandes, estamos hablando del siglo XVI-XVII, pues era muy complicado, era muy difícil, y es una de las cosas que he intentado explicar en el libro ¿Qué este. incentivo movía a aquellos hombres? ¿Eran mercenarios? ¿Era el dinero, el sueldo? ¿O había un incentivo patriótico, tal vez, en aquellos soldados? Pues obviamente había de todo, pero yo diría que en ese momento predominaba un cierto sentido, digamos, aventurero y evidentemente un sentido, digamos, de deber nacional para muchos de los soldados que iban, ¿no? Luego, obviamente, había otros soldados que podían ir atraídos más por lo que podíamos llamar el botín, por lo que podíamos llamar pues el ansia como en todas las guerras, ¿no? El ansia de rapiñar lo que se podía. Pero en realidad la vida del soldado en aquella época era tan dura, desde el punto de vista de la supervivencia sobre todo, que el que hubiera, yo creo que el tratar de alistarse a los tercios españoles de aquella época por un beneficio material, me parece una cosa que no es demasiado lógica, porque la paga del soldado no era demasiado grande, las penalidades eran tremendas, y en realidad la vida del soldado era mucho menos. Bueno, pero de todas formas, en aquella época para un español tenía que ser muy orgulloso el poder decir como español, en mi imperio no se pone el sol, ¿no? ¿La gente era consciente de eso? ¿Era más una frase atribuida a los reyes que entre la población, entre...? No, yo creo que hubo un momento en que o sea, pues mucha gente sí era consciente de eso, era consciente de que éramos porque eso era innegable, de que España en ese momento era la primera potencia mundial, era consciente de que éramos el país más rico, porque además, bueno, pues había una cantidad de riquezas enormes que venían de América, Claro. que en muchos casos iban a parar, como ya decía Quevedo, iban a acabar a los banqueros genoveses y a los banqueros flamencos, pero bueno, el hecho es que se disponía de esas riquezas, ¿no? Y sí, yo creo que sí, yo creo que sí será consciente de que había ese imperio, ¿no? De hecho, pues muchísima gente en España en aquella época se marchaba simplemente pues porque quería buscar fortuna en América o quería buscar fortuna en el Pacífico o quería simplemente descubrir nuevos territorios en sitios por ahí remotos. Es decir, que había un sentimiento que se pertenecía a un ente político muy grande, ¿no? Que podría llamarse imperio o lo llamaríamos como fuera, porque por ejemplo Felipe II no fue nunca nominalmente emperador, ¿no? Pero sí, yo creo que España era consciente la mayoría por lo menos de los españoles sí eran conscientes de que estaban viviendo una época de predominio, digamos, ¿no? Y luego, lógicamente, como también se fue consciente luego de la decadencia, es decir, cuando ese predominio pues empieza ya a ser disputado por otras naciones y empieza, digamos, la cuesta abajo, pues hay un sentimiento, obviamente, también de que de que se está perdiendo, hay un sentimiento de decadencia y ese sentimiento perdura pues en las obras de muchísimos escritores, perdura en el arte, perdura en los ensayos de la época, en los pensadores, perdura incluso en la manera de ver el mundo de estos españoles ya de finales. Ahora que está describiendo el camino, los Alpes, Sí. Alsacia, una serie de regiones que aparentemente pues son muy atractivas. Usted, por ejemplo, realizando este camino, ¿qué sensaciones pudo recopilar? Tremenda, yo creo que es el corazón de Europa. En realidad es revivir la historia de Europa. Yo creo que el camino español no descarto que termine siendo una ruta turística fabulosa, porque realmente es, como digo, es el cogollo de Claro, Europa. claro, claro. Estamos hablando, pues nada menos pues, de que eso del norte de Italia, de los Alpes, estamos hablando del Tirol, estamos hablando de Baviera,
estamos hablando del Franco Condado, estamos hablando del Piamonte, de Saboya, de Alsacia, de Lorena, de Luxemburgo, y estamos hablando de los países de Flandes, o sea que sí, ese es el cogollo cogollo de Europa, ¿no? Y eso, bueno, pues da idea también un poco también del poder español en aquella época, es decir, que se estaba jugando el todo o nada, en definitiva, en el corazón de Europa, es decir, claro. no era una guerra como se ha querido hacer muchas veces, una cosa periférica y tal, no, es realmente pues lo que podríamos llamar al final la contienda estratégica se Entonces, pierde. los españoles lucharon a brazo partido, varios frentes, ¿no? Por el aparte por el dominio, tal vez por la estabilización, quizá de Europa, porque por un lado estaba el protestantismo, por otro lado los otomanos desde el Mediterráneo, ¿no? Tremendo, en realidad fue una guerra en dos frentes que duró casi 2 siglos, ¿no? Claro. Y además, teniendo en cuenta, España tenía que combatir el Mediterráneo, primero porque era una potencia mediterránea también, pero segundo porque no olvidemos que España en aquella época dominaba Nápoles, dominaba Sicilia y dominaba Córcega y Cerdeña. Entonces quiere decirse y tenía también plazas en algunos sitios del norte de África, ¿no? Lo cual quiere decir que realmente pues era una serie de puntos que para esa especie de geoestrategia global eran para España muy, muy importantes. Entonces realmente lo único que impide en un momento determinado, yo creo que los turcos arrasen por el flanco sur y hubieran llegado prácticamente al sur de Francia, o hubieran conquistado el sur de Italia con relativa facilidad, pues es el poder español, sin no cabe duda. El poder español unido también al veneciano, que era una potencia también naval en esa época, pero vamos... Capitaneados por España, ¿no? Sí, básicamente, quiero decir, la que ponía el dinero. Claro. Y la que ponía la mayor parte de los barcos y la que ponía la mayor parte, digamos, de los hombres, pues era